Ser podcast. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Todos los empleados de la biblioteca son contingentes, solo uno es necesario. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días, Astre. Nada necesario, solo el alcalde de Amanece, que no es poco. Además, yo prefiero dejar en manos de los troll de la biblioteca los criterios de clasificación de los libros, que pueden ser muy polémicos. Eso sí que es un asunto que polariza. Hoy nos visita la biblioteca Zara Palomeque, que acaba de publicar la novela Pueblo Blanco Azul en Cabaret Voltaire, pero que ha publicado a lo largo de su carrera, ahora lo escuchábamos, libros y textos que ocuparían baldas muy distintas de una biblioteca: poesía, ensayo, periodismo, novela. Hola Zara, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Me estaba riendo muchísimo con el sketch. Sí, muy bien la risa, pero aquí hay que decidirse. Mira, déjame preguntarte primero, tú en una biblioteca, ¿dónde acudes primero? ¿Dónde tiendes a ir como lectora? ¿Narrativa, poesía, ensayo? ¿Dónde vas? A mí me gusta mucho leer novela, pero es que voy cambiando, como mis propios libros. Tengo mis baldas de ensayo, tengo mis baldas de poesía, de historia, de arte también, de fotografía, entonces depende de cómo salga el sol. Bueno, en unos minutos vamos a entrar en esta novela que hoy nos va a ocupar, va a ser nuestro libro de la semana, Pueblo Blanco Azul, de Zara Palomeque, una historia de duelo por los abuelos, de migración y regreso, de memoria histórica, defensa medioambiental del territorio y sobre todo un esfuerzo, un trabajo con el lenguaje, con su riqueza y su plasticidad. Pero antes, saben que aquí empezamos con un libro en 3 minutos. Hoy, Antonio, ¿qué libro toca? Bueno, pues hoy os voy a contar El varón rampante, de Italo Calvino, escrita en 1957 y que forma parte de la trilogía Nuestros antepasados, junto con El caballero inexistente y El vizconde de Mediado. Pues vamos allá. Vamos allá. La historia comienza en junio de 1767, cuando Cosimo Pío Vasco de Rondó se sienta por última vez con su familia a cenar en la villa de Hombrosa, en el comedor cuyas ventanas enmarcan las espesas ramas de la gran encina del parque. Cosimo dice que se niega a comer caracoles. Nunca se había visto una desobediencia tan grave. El padre le regaña y le amenaza. Cosimo se sube hasta la horquilla de una gruesa rama en donde puede estar cómodo y se sienta allí con las piernas colgando, cruzado de brazos, con las manos bajo los sobacos, la cabeza hundida entre los hombros. Su padre se asoma al antepecho y le grita que cuando se canse de estar ahí ya cambiará de idea. Pero Cosimo contesta que nunca cambiará de idea y añade que no bajará nunca más. Y mantiene su palabra. No baja para nada. Para nada. A partir de entonces su mundo son los árboles. La encina está cerca de un olmo. Ya en el olmo se pasa a un algarrobo y luego a una morera. Y así avanza Cosimo de una rama a otra, caminando suspendido sobre su jardín. Del otro lado de la tapia de la villa está el jardín de los Hondarriba. Aunque son vecinos, Cosimo no sabe nada de los marqueses de Hondarriba y nobles de Hombrosa, porque existe un odio que divide a las dos familias. Pero Cosimo, desde la morera, salta a una magnolia ya fuera de su jardín y allí una niña de 10 años se balancea en un columpio. Es una niña rubia que al verle le dice que se vaya de sus tierras, pero Cosimo le contesta que no está en el suelo y que por arriba él va por donde quiere. La niña se llama Viola y va a ser su gran amiga y su gran amor. Su gran amor sin bajar del árbol. Exactamente, porque Cosimo por las noches duerme en una especie de tienda que se hace con pieles colgada de una rama. Come lo que caza, que también intercambia con los campesinos por fruta o hortalizas. Incluso bebe leche fresca todas las mañanas porque se hace amigo de una cabra a la que ordeña desde una rama baja. Y hasta llega a tener un perro al que llama Óptimo Máximo, que en realidad es el perro de Viola, que se lo ha dejado en una huida apresurada. Se hace amigos, algunos extraordinarios, como el bandido Jan de Brugui, con el que habla de libros, una pasión que a Cosimo le dura toda la vida. Se convierte en un hombre extremadamente culto, enciclopedista. Desde su árbol ve morir a su madre y conoce el amor. A veces a Cosimo le cuesta entender lo que Viola acepta de él y lo que no. A veces Viola se marcha indignada en su caballo y él se queda desesperado, pero luego el amor se reanuda con una furia similar
a la de la pelea. Y cuando la pierde definitivamente vagabundea por los bosques llorando con grandes sollozos y tiene una época de violencia destructora, pero luego Cosimo hace muchas cosas y muy distintas. Lucha contra los lobos, participa en la vendimia, se relaciona con sus vecinos y con su familia de otra forma. Su mundo cambia, pero es que el mundo entero ha cambiado con la Revolución Francesa y Cosimo llega a conocer al emperador, a Napoleón, que pasa por Hombrosa, y finalmente, cuando Cosimo se hace viejo, se instala en el árbol de la plaza. Alrededor de él siempre hay un corro de gente que le hace compañía, pero una mañana dejan de verlo. ¿Qué ha pasado con Cosimo? Bueno, para saberlo van a tener que leerse esta novela genial, El varón rampante, de Italo Calvino. Es un libro en el que hay rebeldía, amor por la naturaleza y el territorio y la interrelación entre la vida pequeña de las personas con los grandes acontecimientos históricos que cambian el mundo. Un librazo el que ha escogido Antonio hoy. Temas que, por cierto, estos últimos están Pueblo Blanco Azul. Sara, ¿eres lectora de Italo Calvino tú? Pues no necesariamente, pero me han entrado ganas de leerlo a raíz de vuestra reseña, resumen. Es un libro fascinante que desde luego recomendamos. Recomendamos en realidad toda la obra de Italo Calvino. Hoy queremos saber de quiénes son ustedes lectores, qué balda prefieren asaltar primero en las bibliotecas, en las librerías. Así que en el 900-100-800 saben que abrimos también en festivo esta biblioteca. Pedimos que nos recomienden ese libro que deberíamos leer, que debería estar en los estantes de nuestra biblioteca, que les marcó, que no olvidan, que quieren que leamos todos. 900-100-800 para donar libros virtualmente a la biblioteca de Don Asensio. En un par de minutos leemos este Pueblo Blanco Azul de Azahara Palomeque. Ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. Hoy por hoy. Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Mucho deporte. Es un momento muy emocionante. Mucha emoción. Qué buena la apertura de Morata para Valde. Pégale Valde, le pega Valde. Muchos goles. Mucho carrusel tienes tú. Carrusel Deportivo. Juntémonos a través de la radio. Con Dani Garrido. Cadena SER. Oyente, escucha. Vale. Todos los domingos, a las 12 del mediodía, transmite la SER. Ya está. ¿Ya está? Ya está, sí. ¿No dices de qué va el programa ni nada? No, es que los programas no se explican. Ah. Los programas se escuchan. Vale. De toda la vida de Dios. Así, ha sido así. Todos los domingos, a las 12 del mediodía, transmite la SER. ¿Qué sucede, Josué? Los carros del faraón, cerrad el paso con carretas, las mujeres y los niños hacia el mar. Hoy parece cosa de película de serie B, pero en su día esta escena de los 10 mandamientos fue uno de los efectos especiales que más sorprendieron a los espectadores. Admirad el inmenso poder del Señor. En realidad el truco era de lo más sencillo. Se filmó el agua de una cascada y esa filmación fue reflejada en una serie de espejos para que cambiara la perspectiva, de tal manera que pareciese que el agua subía hacia arriba. ¡Se abre el mar, abuelo! ¿Qué es eso? Dios separa las aguas con la fuerza poderosa de su aliento. Una simple toma invertida, nada más. Al agua, almacenada en un tanque gigantesco, le añadieron tintes y gelatina para que resultara más densa y semejante al agua del mar. De esta forma, Moisés y su pueblo cruzaron el Mar Rojo. Condúcelos por en medio de las aguas. Hágase su voluntad. Alabemos al Señor y adelante. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Con Antonio Martínez. Sofá Sonoro. Con Alfonso Cardenal. En 1991, la música anglosajona vivió una explosión creativa tremenda. Con Blue Lines, Massive Attack inventó un género musical y puso en el mapa la escena musical de Bristol. La banda, que partía de un colectivo artístico, introdujo el hip hop en Inglaterra con un filtro propio. Un álbum creado por unos tipos que no eran músicos talentosos, sino artistas con una visión, y que puso en relieve la importancia de saber colaborar en la música. Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro. Con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER.
Cadena SER. El poder de la conversación. En la cadena SER, Hoy por Hoy. ¿Qué sentías mientras te estabas muriendo? ¿Era de noche o de día, en la neblina que poco a poco iba enturbiando tus ojos y luego los volvería blanquecinos o quizás rojos, a conjunto con el carmín de los labios? Albergaban visiones los ojos tuyos, que recuerdo engastados entre dos mejillas blancas, redondas de luna, y una frente amplia cuyo ceño apenas se fruncía. Ojos como flechas. ¿A dónde apuntarían esa última vez? José Luis Sastre. La que se muere es la abuela Luciana, una mujer lista para los números, pero la que nunca enseñaron a leer ni a escribir. Su vida, su juventud, su matrimonio, sus alegrías, sus desgracias y su voz cobran vida en la nueva novela de Azahara Palomeque, Pueblo Blanco Azul, publicada por Cabaret Voltaire. Antonio, ¿por qué hay que leer? ¿Por qué has escogido Pueblo Blanco Azul? Pues la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho, me ha parecido una novela impresionante, un artefacto literario fantástico sobre la búsqueda, sobre la memoria y también sobre la propia escritura. Así es como lo ve Antonio, ya ves, Azahara, este libro que es una reconstrucción de la memoria, pero también es un libro sobre la propia escritura del libro. No sé si tú tuviste ya desde el principio esa doble pulsión, la de escribir y además escribir sobre escribir. Es verdad que hay un juego metaliterario ahí, porque vemos a Elaya, que es la narradora, intentando escribir su propia novela. Yo dudé en un principio, porque podía haber hecho una novela cerrada en el tiempo, ¿no?, donde no fuéramos conscientes de ese proceso, pero luego pensé que había ya muchas novelas así y que no iba a aportar nada, y me interesaba pues escudriñar ese mecanismo de la escritura y también esos juegos temporales, porque al final, si tú introduces a la narradora intentando escribir, estás poniendo una capa de presente, de otra manera habría sido solo pasado. Claro. La novela en realidad empieza con esta escena y termina con esta escena de la muerte, ¿no?, de la pregunta sobre la muerte. Es una novela sobre el duelo y sobre una mujer que regresa para buscar sus raíces, pero los grandes protagonistas son los abuelos, ¿no? ¿Quiénes serán estos abuelos, tus abuelos? Pues están basados en mis abuelos reales. Está Luciana, que es esta mujer pispireta que trabaja en el pescado, en el mercado de abastos, que viene de una familia franquista. Y se casa con Antonio, que era mi abuelo, que viene de una familia de represaliados republicanos, que es un albañil que no era albañil, porque él tenía una taberna pero se la quitaron, entonces se tiene que rehacer, que reinventar, y se van contando pues cómo se casan, cómo se enamoran, qué conflictos familiares se generan, qué silencios hay en esas familias, ¿no?, de ideologías completamente diferentes, y también pues no solo las penas, sino cómo se quieren, cómo tienen hijos, que son cosas muy cotidianas, pero que eran muy difíciles en esa época. Además que los abuelos son elemento clave en la medida en que ellos son los dueños de algo que es fundamental en tu novela, que es la memoria familiar, la histórica. Es una especie de memoria viva que es necesario reivindicar porque nos llega a Azahara hasta el presente. Sí, de hecho, bueno, estuve trabajando esa memoria porque hay cosas que no conocía, ¿no? Y tuve que hacer una investigación histórica y ponerme a imaginar cómo eran aquellas vidas durante la infancia, durante la juventud. ¿Y qué nos aportan hoy, como has dicho, ¿no? O sea, esa capa de presente la quise añadir también para que todo lo que pasa en aquellos años, esa memoria oculta también en la fuerza común, pues nos hable hoy en día y nos empuje un poco hacia el futuro, que creo que lo necesitamos. Pero a mí una cosa que me ha encantado también es que en la casa de los abuelos, que es un poco el espacio donde se desarrolla la historia y la escritura también, que es donde vuelve la narradora, la casa está llena de objetos que también funcionan, no sé, te iba a decir como personajes, no sé si como personajes, pero sí como resortes también para esa memoria, ¿no? Cada objeto tiene como una especie de esencia, ¿no? Una especie de espíritu, y a mí me gustaba también pensar en esa memoria material, en esa foto que tú ves y te conmueve, ¿no? y se te eriza la piel.
Y hay parte de búsqueda por mi parte también, porque yo fui a esa casa, de verdad, y empecé a sacar trajes de mi abuela, vestidos antiguos, una baraja de cartas salió por ahí, la cartilla de la mili de mi abuelo, y empecé como a investigar, a preguntarle a esas cosas, ¿no? Materiales. ¿Qué me podéis decir de aquella época y de quiénes eran ellos? Y luego pues pensé que había sido un proceso también muy bonito y lo quise incluir en esas páginas. Está todo eso, está la memoria familiar, el duelo, pero Pueblo Blanco Azul es sobre todo una novela y claro, donde hay novela, hay invención. No hubo ni siquiera lugar, me lo inventé todo. El sepelio, el salpique de los charcos llorados, la misa, la marcha funeraria. También los elementos que embadurnaron el pesar de mi madre y mis tíos son inexactos, porque jamás fui testigo de cómo enterraban a mi abuela en el muro, es decir, de cómo la emparedaban, ya que me encontraba residiendo en Estados Unidos a unos 6.000 kilómetros de distancia. Años después vine a Villasueño de las Flores Secas porque me dijeron que era tarde para casi todo y me obcequé con la idea de llevar la contraria, movida por el deseo de honrar unas vidas que siempre sentí cercanas. Eso no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del Madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar. Citas a Zara La Saeta, esta maravilla de Serrat, sobre todo por ese verso de la fe de mis mayores. No sé si la forma de ver, la imaginación de tus abuelos te resulta lejana o puedes interactuar de alguna manera con ella. No, me resulta muy cercana. Esa saeta, bueno, ahora estamos, ¿no?, en Viernes Santo, pero esa saeta, esa música, yo me he criado con copla, por ejemplo. En otra entrevista dije que para mí las coplas son nanas, porque mi madre me las cantaba en la cuna. Entonces, esa memoria yo la he tenido siempre muy, muy viva. También hice una tesis doctoral sobre la guerra y el exilio. O sea, es un tema que he investigado, que me ha acompañado, y sobre todo esas dos personas protagonistas las sigo sintiendo cerca, incluso ahora mismo, o sea que no, lejos no. Azahara, tú has vivido muchos años en Estados Unidos, escribiste la tesis en la Universidad de Princeton y has dado clase ahí. Esta novela también está llena de regresos, ¿no? Porque hay muchos que también se van por el exilio o la emigración, como el Migajas, que se va a Francia y vuelve al pueblo. De alguna forma, ¿tu regreso al pueblo también se parece algo a ese retorno de estos personajes? Sí, claro, para mí la experiencia de la migración es muy próxima, ¿no? Yo me fui a Estados Unidos y luego volví hace como 3 años y medio, pero llevaba 13 años viviendo allí. Entonces he podido empatizar con esos personajes, con el Migajas que se va a Francia y luego vuelve con la crisis de petróleo, o con otro inmigrante que se va a Barcelona, a las afueras de Barcelona, y luego regresa ya jubilado al pueblo. Todo este éxodo rural, esta despoblación, o sea, para mí de alguna manera es un fenómeno que me interpela, porque yo fui de aquellos jóvenes que se fueron con la crisis, ¿no? Entonces creo que me ha ayudado también a pensar pues la historia. El libro, que tiene además personajes en los que, bueno, uno va imaginando que tú vas reflejando en ellos pues muchas cosas. Por ejemplo, pues Luciana y Antonio, tus abuelos, pues claro, esa vinculación, ahora lo comentabas tú misma, ¿no?, con la memoria. Pero luego está, por ejemplo, el padre de Luciana, Bartolomé, dueño de la pescadería. No sé si ahí hay un símbolo pues también de aquella España opresiva, patriarcal, bueno, casi del franquismo en última instancia. Completamente. Bartolomé es ese padre autoritario que controla la vida, además de todos los hijos, de las mujeres especialmente, como mi abuela Luciana, pero se puede ver en la novela que cada hijo está controlado por ese padre que cree que es un caudillo en sí mismo y simboliza los valores del franquismo, y que además está basado en una persona real, ¿no? Yo creo que ese personaje tenía que estar ahí, siendo fiel a la época que retrata y bueno, que añade también complejidad a la historia. Y luego está la historia que a mí me ha encantado del cuerpo incorrupto de Antonio Torres Castillo, ¿no?, que cuando abren ese féretro está ahí. Es un poco como la historia de la guerra civil que guarda la familia, ¿no? Sí, es como si lo hubieran embalsamado, pero en realidad no ha hecho falta, ¿no? En algún momento se dice que es porque faltan insectos necrófagos, ¿no? Sí. Que por la pérdida de biodiversidad, pero yo creo que simboliza también esa memoria que está ahí, esa presencia, ¿no?, que no queremos olvidar o que no debemos olvidar.
has bautizado al pueblo como Villasueño de las Flores Secas. Claro, con una historia así, con una trama así y este clima además, ¿cuánto hay de Comala, del pueblo de Pedro Páramo? Pues hay mucho de Comala en cuanto que los vivos y los muertos tienen la misma importancia. Hay un juego ahí que en algunos momentos no se sabe quién está vivo y quién está muerto, algunos resucitan, y luego la importancia del mundo rural, por supuesto, y ese misterio o esa magia que se respira en la ficción, donde a veces hay algunas escenas un poco disparatadas, pero luego se vuelve a un régimen de verosimilitud, ¿no? A mí me importaba mucho ese clima de leyenda y bueno, y ahí pues Juan Rulfo es muy importante. La sangre engloba un hechizo inefable hacia el pasado que lo contemporáneo repudia, y de aquellos barros, estos lodos. Me costaba avanzar como si cruzase a gatas un terreno movedizo. Me guiaba por señales equívocas, me atrapaban arrebatos alojados en el último confín del ovario izquierdo, en la embolia por venir o el aneurisma, cuando el raciocinio andaba pringado de la mugre de aquel piso y sus roncas cañerías, por fin mudas, sin agua. Dentro de mi cuadrante narrativo cuajaban vidas inhóspitas que, no obstante, se me cosían al tuétano desde la genética y no me dejaban en paz. Black bodies swinging in the southern breeze. Esta novela, escribirla, publicarla, el hecho de que todos los demás la podamos leer, ¿te ha liberado de un peso, de una sensación de deuda? Sí, porque nace del duelo. Yo tenía mucho cargo de conciencia porque mis abuelos se murieron cuando yo estaba en Estados Unidos. Primero él y luego ella. Y entonces ese duelo sin sanar, pues lo he tenido que escribir y creo que ha servido para sentirme mejor y al mismo tiempo, bueno, pues para compartir con los lectores y las lectoras una historia que creo que merece la pena contar. Absolutamente. Hay otro aspecto que lo hemos dicho antes, un poco la preocupación ambiental o ese ecologismo en el pueblo. Sí. Por ejemplo, antes lo oíamos en ese fragmento, hay un problema de falta de agua. Luego también, a mí otra escena que me ha encantado es esa escena en la que la abuela, en la que Luciana descubre el agua caliente saliendo de un grifo, ¿no? En Málaga, y le parece espectacular, ¿no? Ahí es la única persona de su familia que veraneaba, ¿no? ¿Cómo eran cuéntanos esos viajes que supusieron para tu abuela? Pues esos viajes eran pura fantasía y existieron en realidad, ¿no? Como ellos llevaban el tema del pescado, vendían el pescado en el mercado de abastos, pues a veces mandaban a mi abuela a Málaga con una familia que controlaba la lonja y era pues una familia adinerada del franquismo. Ella se enamora de un malagueño guapísimo, que es el personaje más guapo de toda la novela, y es una casa de postín que yo tuve que imaginar y yo la pensaba a ella ahí abriendo un grifo, ¿sabes? Pensando que iban a salir peces por la bañera, sin saber muy bien lo que era el agua caliente, sin saber lo que era un cuarto de baño, que es que estamos hablando de finales de los años 40, principios de los 50, toda una novedad. Por tu pueblo pasó Cervantes, le condenaron por un problema con la recaudación fiscal de la que se encargaba, pero allí también se retiró el ilustre psiquiatra Carlos Castilla del Pino. ¿Qué significa esa presencia en el libro, Zara? Pues yo creo que está ahí como personaje flotante que levita. Para mí Carlos Castilla del Pino fue muy importante porque en esos regresos que comentábamos antes yo leí sus memorias, la Casa del Olivo, y además esa Casa del Olivo estaba muy cerca del piso de mis abuelos, ¿no? Entonces esa persona que investigó el psicoanálisis, que luchó porque le dieran una cátedra y al final el franquismo no se la dio, creo que simboliza pues esa España frustrada del franquismo y yo lo quería incluir como pequeño homenaje. Bueno, y también el psiquiatra en la novela hay locura, depresión, relaciones tóxicas, e incluso suicidio. También era un desafío o ha sido un desafío abordar la salud mental del pasado cuando en el pasado no se hablaba nunca de salud mental. Pues ha sido un desafío sobre todo en un personaje, ¿no? que es la bisabuela Rosario la Loca, porque es una mujer que está ahí, que nadie sabe lo que le pasa exactamente, que por otra parte, o sea, en aquella época las mujeres podían tener todo tipo de trastornos, ¿no? Y nadie les hacía mucho caso, incluso se consideraba parte de la locura de ser mujer. Castilla del Pino trató estos temas incluso en sus memorias, ¿no? A veces decía, es que esta gente no está loca, lo que tienen es un trauma, porque han vivido
de una guerra, ¿no? Pero bueno, en aquella época no se trataba así. Yo en la novela he querido reflejar ese problema. En la novela son importantes también las redes familiares de apoyo, que se pierden cuando uno se va fuera. Tú misma contabas, ¿no? Esa sensación de, claro, yo venía a saldar una deuda porque mis abuelos se me murieron estando yo fuera, que se fue parte de tu familia, o cuando te fuiste tú misma a Estados Unidos. Cuando una regresa, cuando volviste, tanto desde el punto de vista real, te lo pregunto, Azahara, pero también casi novelístico, ¿esas redes se pueden reconstruir, se reconstruyen? Sí se reconstruyen. O sea, tú vienes, o por lo menos yo volví cargada de amor, cargada de afecto. Todo lo que no podía haber vivido en la época que estuve fuera lo quería recuperar, y yo creo que esa actitud se ha notado, y me lo dice mucha gente, ¿no? Es que vienes muy contenta y vienes muy feliz, y al final vas tejiendo poco a poco todo el tejido que se rompió, y o sea, es un fenómeno muy bonito también, ¿no? Porque tienes ganas de recuperar el tiempo perdido. El tiempo, al fin, se comportaba como un lienzo recién domesticado y albergaba un brochazo entreverado de blanco y azul, somnoliento, como los murmullos del cielo cargados de nubes que no prometen lluvia. Una pátina verde a veces lo deslucía hasta que el color guardaba más incógnita que estética. El tiempo, que habían memorizado cincelando en silencio, desprovisto de ancestros pero también de horizonte, análogo a la fotografía enmarcada que prodiga su estatismo entre quienes repudiaron la arqueología, iban ramificándose como esos árboles que transportan nutrientes a los ejemplares famélicos, y se enganchaban los eslabones y se resolvían los acertijos censurados. Más que al aire que respiro y más que al amor de mi vida. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. En la cadena Ser. Hoy por Hoy. Hay que ver el maldita madre de mi suegro lo que se empeña en hacernos sufrir, con esa cama tan hermosa que nos ha hecho mi cuñado, de caracolillos que ni la melena de un gitano. Y yo a punto de estallar por mi mujer, coño, no por una cualquiera, mi mujer. Todavía no se le mete en la cabeza al maldita madre ese que doy yo la vida por la Luciana, que la voy a hacer feliz, como a una reina la voy a tener, y en cuanto se pueda, los mejores hijos se los hago yo. Cuidado con el mala sangre del Bartolomé, estiércol lleva dentro las venas. Mierda de burro. Por eso se cargó a mi tío, aunque a lo primero bien que se juntaba con los anarquistas. La misma canalla todos. Y yo tumbado en este colchón de mala muerte. Adiós mi España quería, dentro de mi alma te llevo metida. José Luis Sastre. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. 21 minutos para que den las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, de este tercer día del mes de abril, este Viernes Santo. Hay una cosa evidente nada más abrir el libro que nos ocupa esta semana en la biblioteca de Hoy por Hoy, el libro de Azahara Palomeque, que se titula Pueblo Blanco Azul, que es su trabajo con el lenguaje. Hay partes de prosa poética muy elevada, muy trabajadas, y hay partes como esta que ahora acaban de escuchar donde se reproduce el habla popular. ¿Quisiste hacer deliberadamente, Azahara, esta mezcla, este contraste? Sí, por supuesto, claro. Hay un trabajo con el lenguaje culto, sobre todo, bueno, yo creo que la narradora, ¿no? El Aya es la que realiza ese esfuerzo, pero por otra parte, si tú trabajas con personajes que son prácticamente analfabetos, tienes que respetar el hecho de que van a hablar de una cierta manera, y aquí me habéis sacado todo lo castizo, ¿no? en el fragmento que habéis reproducido, que está hablando mi abuelo, concretamente Antonio. A mí me dijo mi tío una vez, después de haber leído la novela, ¿cómo has conseguido que hable mi padre, ¿no? O sea, que realmente creo que hay una fidelidad a ese habla popular, y ha sido un efecto muy buscado. Está muy bien además ese contraste, Azahara, desde el punto de vista también del lector de este libro, y en cualquier libro, como muchas veces, más allá de los prejuicios, es a través precisamente de esa manera de hablar más llana donde sale la profundidad, porque a veces nos empeñamos en buscar en los pensamientos poéticos profundidades que te dan comentarios espontáneos y naturales de los personajes, ¿no?
Hay una profundidad, sí, en el habla popular, en la tierra. Creo que ese juego es ya muy lorquiano. Hay una poesía que está en las calles. Entonces, bueno, yo he querido poner pues todo un acervo literario al servicio también de estos personajes, que son personajes del pueblo y que tienen su manera de hablar y sus chascarrillos. Yo quería decir que este libro, yo me lo he tenido que leer, lógicamente, y me lo he leído y lo he disfrutado en una semana, pero yo les recomiendo a la gente que lo disfruten, que lo paladen, que le den tiempo, porque efectivamente tiene muchos matices, tiene muchas historias, tiene muchos planos, y yo creo que hay que disfrutarlo. Y yo, de hecho, creo que me voy a releer algunas partes ahora tranquilamente. Bueno, vamos con el libro que le vamos a pedir a Zahara, porque ya sabes que aquí os pedimos que, a cambio de este ratito charlando de vuestro libro, pues nos traigáis alguno a cambio para donar a esta biblioteca que vamos haciendo entre todos. Ahora escucharemos cuáles son las recomendaciones, lo que nos propone la gente que nos está escuchando. Pero, Zahara, empecemos contigo. ¿Cuál es el libro que donas a la biblioteca? Pues mira, yo quería recomendar Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, que fue un libro publicado en 1961. Para mí ha sido fundamental porque Luis Martín Santos realizó un trabajo con el lenguaje también increíble. Se piensa, ¿no?, que es el que de alguna manera trae a James Joyce a la literatura española. Era amigo de Castilla del Pino, otro psiquiatra, ¿no?, el que hemos hablado antes, y a mí me parece que es un libro muy olvidado y que necesitamos volver a esa poesía y a esos personajes tan crudos también que él retrata, ¿no?, que entre la burguesía y las chabolas de la periferia de Madrid. Estoy de acuerdo, es un librazo y es verdad que no estaba en nuestra biblioteca todavía y ya es verdad que hay que recuperarlo. Pues Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, un clásico ya de nuestra literatura contemporánea. Sumamos, por tanto, esta novela a la biblioteca de Hoy por Hoy, editada por Seix Barral. También hay una edición ilustrada por El Roto en Galaxia Gutenberg. Bueno, hoy además estamos cada uno en un sitio, en Huelva, en Córdoba, yo estoy en Valencia. Alguien se tenía que haber quedado en Madrid para llevar la biblioteca. Hola, Nausle, buenos días. Hola, ¿qué tal? Aquí formales los empleados. Efectivamente, porque alguien tiene que ir con el carrito también dejando los libros que va dejando la gente, poniéndolos en sus estantes y con las novedades. ¿Por dónde empezamos, Ana? Mira, vamos a empezar por Nébeda, de Emilio Silvia Barrera, en la editorial Alquibla. Esta novela narra la historia de dos ancianos que regresan de su largo exilio en Argentina hasta Pereje, un pequeño pueblo del Bierzo. Es la historia de un militante republicano desaparecido, asesinado por los pistoleros falangistas, y de cómo este hecho terrible marcó las vidas de sus seres queridos y condicionó durante décadas el devenir de sus descendientes. Sí, otro libro sobre la memoria. Esta es la primera novela de Emilio Silva, un proyecto que inició en el verano de 1999 y en cuyo proceso de documentación localizó la fosa común en la que se encontraban los restos de su abuelo paterno, Emilio Silva Fava, asesinado el 16 de octubre de 1936. Tras la exhumación de 13 cuerpos en una cuneta de Priaranza del Bierzo, su antepasado se convirtió en el primer republicano desaparecido por la represión franquista, identificado por una prueba genética. Incorporamos, por tanto, Nébeda, de Emilio Silva Barrera, publicado por Alquibla. ¿Y la siguiente novedad, Ana? El Valle del Silicio, de Carla Naiman. En Reservoir Books está ella encerrada en su piso y sumida en una crisis de identidad. La protagonista de esta novela corrige manuscritos de ciencia ficción para una editorial, acompañada de Averroes, un perro filósofo. Un día recibe un mensaje de Samuel Pierce, un usuario, una inteligencia artificial, quizá una estafa. Sus mensajes la arrastran a tal estado de frenesí amoroso que decide abandonar su vida mediocre y perseguirle a lo largo y ancho del ciberespacio. Bueno, Carla Naiman es una artista que a mí me parece muy interesante, nacida en Palma de Mallorca en 1996. Es escritora y creadora escénica. Su trabajo explora la intersección entre cuerpo, tecnología y misticismo a partir del concepto de orificialidad, formas de existencia porosas e interdependientes, y actualmente desarrolla el proyecto Hidra en la Real Academia de España en Roma, centrado en la mitología híbrida, los cuerpos cyborg y el tecnomisticismo. Bueno, interesante, cuántas cosas complicadas. Sí, pero bueno, habrá que aproximarse entonces al Valle del Silicio, de Carla Naiman. Bueno, vamos ahora con los libros que nos donan los oyentes en el 900 100 800. Nos ha llamado Ángel desde Alicante. Hola, Ángel, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es tu recomendación, Ángel? Pues mi recomendación para la mesa es Colhouse, de Manuel Carrer. Sí. Que es una novela, para mí, que está
relacionada también con todo lo que habéis estado hablando, porque habla de familia y de memoria, de historia y de lo que podemos aprender del pasado. ¿Habías leído ya otras cosas de Carrera, Ángel? No, esto fue una recomendación de un amigo, Víctor, y para mí ha sido todo un descubrimiento, porque me ha abierto a, aparte ya de cómo retrata su familia y de toda la valentía para afrontarlo, es una lección de historia para mí y de aprendizaje y de búsqueda también para aprender más cosas. Sí, por eso te lo preguntaba, porque uno suele pasar que cuando descubre a Carrer y llega a cualquiera de sus libros, en este caso es el último, pero dan ganas de ir hacia atrás y incorporarte, ¿verdad, Antonio? Porque este libro le va a llevar directamente a una novela rusa, porque la cita mucho y es un poco una novela que surge de ahí y bueno, de Carrer hay que leérselo todo, vamos, a mí me parece extraordinario. ¿No? Sí, lo es. Bueno. Ángel, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Está en Anagrama. Está en Anagrama y además está en todas las librerías todavía y en las bibliotecas porque es novedad, Antonio, es muy reciente, ¿verdad? Absolutamente, acaba de salir la última novela, en el que él pues hace un homenaje a sus padres después de que discutiera de alguna forma con su madre al publicar una novela rusa que era la historia de su abuelo y de la rama familiar de su madre, que no dejaba muy bien a esa rama. Así de autoras y autores contemporáneos, Azahara, ¿cuáles son tus debilidades o aquellos que cuando sacan una novedad estás pendiente? De autores contemporáneos. Sí. Ahora estaba leyendo a Aroa Moreno Durán, precisamente, que trabaja mucho con la memoria también. Estaba con Mañana matarán a Daniel. Es una de las autoras que leo. Y luego es que leo también muchos autores muertos, ¿no? Como en la novela, los muertos y los vivos se me van mezclando. Y mucha filosofía. Estoy pensando, por ejemplo, en Simone Weil o en María Zambrano, que son fundamentales para mi propia obra. Qué bien, y a veces asusta cómo autores de otras generaciones pueden seguir siendo tan actuales, no solo actuales, sino premonitorios y tan lúcidos respecto a cosas que nos ocurren ahora y que seguramente nos puedan llegar a ocurrir. Bueno, Cecilia desde Madrid. Hola, Cecilia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu recomendación, Cecilia? Pues mira, mi recomendación es de una autora guadalupeña de las Antillas Francesas y el libro es Yo Tituba, la bruja negra de Salem. Uh-huh. Y bueno, esta autora es francesa, ¿no? Pero es de las Antillas Francesas, entonces nace como en una burguesía negra de, digamos, los supernegros. Y cuando va a Francia sufre eso de no ser demasiado francesa, pero luego se va a África y no es demasiado negra, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, también habla mucho, es una novela que mezcla mucho el realismo mágico, ella lo llama realismo mágico caribeño, y usa un poco como esa magia de los juicios de Salem que ocurrieron en verdad, ¿no? Bueno, pues habla de una esclava caribeña que se llama Tituba y usa como esa magia para contar la verdad, ¿no? Como para reparar esa herida histórica que todavía hoy pues sigue reciente. Pues Marisé Condé es la autora. Marisé Condé. Yo Tituba, la bruja negra de Salem. De Salem, que está en Impedimenta. Pues Cecilia, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Hasta luego y feliz día. Silvia llama desde Valencia. Silvia, buen día. Hola, buen día. Cuénteme. Aquí estoy, que os oigo siempre. Muchas gracias. Mira, yo quería meter cuña un poquito porque siempre lo que se pone son novelas de ficción sobre, narrativa en general, y yo quería hacer sobre todo un aporte sobre ciencia ficción y divulgación científica, que es lo que a mí me ha gustado mucho y alterno con novelas de ficción. Y sobre todo uno de los autores que es un clásico que supongo que todos conocéis, que es Isaac Asimov, que no solo ha escrito novelas de ciencia ficción maravillosas, sino divulgación científica de todo tipo, incluso una historia universal desde su punto de vista. Y he tenido dudas de cuál recomendar porque me las he leído todas y hay algunos maravillosos. Pero he optado por recomendaros de ficción Yo Robot, que es un clásico. Ajá. Y yo la edición que tengo es del año 78, o sea que ya tiene años, y hay varias cosas muy muy curiosas. Primero, que la protagonista sea una doctora, una mujer, que es la que diseña los robots, que en esa época pues ya era una cosa muy novedosa. Y segundo, que propone las 3 leyes de la robótica que luego se han hecho muy famosas y en realidad los programadores después las han usado. O sea, él se las inventó como escritor y sin embargo luego se han usado. Y la primera ley dice que un robot no debe dañar a un ser humano o por su inacción dejar que un ser humano sufra daño.
De manera que la tesis que plantea toda la historia son distintos robots que se van creando cada vez mejores, pero el último, y no quiero hacer anticipación por si alguien la quiere leer, pero el último es como un super robot que es capaz de controlar a toda la humanidad en conjunto, es decir, gobernar la política de la humanidad. Y con esa primera ley de la robótica se terminan las guerras y los conflictos, porque no puede dejar que los seres humanos se dañen entre sí. Entonces, ahí lo dejo. Eso me hizo reflexionar mucho en los años 70. Claro. Y visto cómo está la humanidad ahora, pues pienso que a lo mejor es una solución. Eso te iba a decir, Silvia, justo ahora estábamos hablando de eso, de cómo autores que vienen de generaciones anteriores fueron capaces de pronosticar o de aventurar un futuro que ya es presente, pues le viene esto como, encaja como un calcetín, este Yo Robot de Isaac Asimov, que es un gran clásico, Antonio, de la ciencia absolutamente. ficción. Editado por Edasa, creo que está en Edasa todavía ese libro. Sí, yo lo tengo en Nebula, en Edasa, sí. En Edasa. Y dices, Silvia, que vas combinando ciencia ficción con ficción a secas. Bueno, sí, ficción en general, novelas de todo tipo, por supuesto, y luego, y sobre todo, divulgación científica, que me gusta mucho. Qué y de bien. Asimov, la divulgación científica, si a alguien le gusta, tiene una breve historia de la química que es preciosa, y El Universo, que también es una introducción a la astronomía, que yo lo leí con, pues creo que 15 o 16 años, y me abrió también el mundo de la astronomía, que me encanta. Tienes que leer a Benjamín Labatut, en Anagrama, que yo creo que es un gran divulgador científico y que un gran contador de relatos, o sea, que combina las dos cosas. Pues ahí queda esa recomendación. Perfecto. Silvia, muchas gracias. De acuerdo. Vale, a vosotros. Aquí cuando alguien viene con un libro, muchas veces se lleva otro, como le acaba de pasar a Silvia. Y Josefa, que llama desde Ávila. Hola, Josefa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Su recomendación? Bueno, es un honor hablar contigo primero. A ver, Igualmente. mi recomendación es El Mudejarillo de José Jiménez Lozano, porque estabais hablando del lenguaje perdido, del lenguaje de los pueblos, y tiene una página, es la vida de San Juan de la Cruz, de Juan de la Cruz cuando era niño. Ajá. Y tiene una página en la que 2 páginas describe un pueblo con oficios, con todo lo que hemos perdido. Te leo un poquito, Vale. Si quieres. Sí. Dice, le pregunta, se fue a vivir a Arévalo y le preguntan a los muchachos de Arévalo que cómo era su pueblo de Fontiveros. Dice, pues un pueblo, dice que estaba lleno de cosas y tenía la torre, la iglesia, las campanas, la cigüeña. Perdón, que estoy muy nerviosa. Los mochuelos, los aguiluches, las perdices, las autagras, los grillos, los renacuajos, los escarabajos, las aceiteras, los escaramujos, las zarzas, las retamas, las coles, las lechugas, los guindos, las higueras, el carro triunfante, las Marías, el lucero del alba, la estrella del pastor, los truenos, el ventisquero, los gañanes, los tallistas, los peleros, los pasteleros, los tejedores, los burateros. Josefa, los vamos a detener la jardineros. narración porque si no, no se va a acabar nunca, porque me hago una idea del mudejarillo, me hago una idea. Dice, te digo, y dice, ¿cómo se llama tu pueblo, Fontiveros? ¿Y cómo va a haber tantas cosas en tu pueblo si es más pequeño que Arévalo? Y el niño dice, no sé. Josefa, muchas gracias. De verdad que merece la pena leer ese libro porque es una belleza de escritura. Incorporado queda El Mudejarillo de José Jiménez Serrano. Un abrazo, Josefa, y muchas gracias. Saludo también a Pascual Donate, que se ha quedado también junto con Ana. Hola, Pascual. Muy buenas. Con las novedades que te has encontrado perdidas en las mesas y en los armarios de la redacción. Eso es, no encuentro nada poético en el crimen, pero el libro que rescató hoy estaba bajo 2 poemarios en uno de los armarios de la redacción. Se titula Mafias, de los Yakuza a la Cosa Nostra. Es un recorrido inmersivo por la historia de los mayores grupos criminales del mundo. Firma el ensayo Ryan Gingeras, que no es un cualquiera. Este hombre es profesor de los futuros especialistas en asuntos de seguridad nacional y defensa en Estados Unidos. Mafias está publicado en Ariel e incluye fotografías de los mayores capos de todos los tiempos. Pues imagináis, ¿no? Pues Capone, Pablo Escobar. Sí. Creo que ya he contado bastante. A la mafia no le gustan los chivatos, así que me callo porque no quiero quebrantar la ley de la omertá. Asesinatos Mafias. Ocultos por poesía, eso está bien. Sí. Bueno, esto hemos hablado de ciencia ficción, esto me parece que no tiene nada que ver con la ciencia ficción. No sé si hay alguna novedad de lo que hayas escuchado, Zahara, que te haya llamado la atención.
Pues me he acordado de esa rosa cuando ha mencionado a Isaac Asimov. O sea, mi cabeza se ha ido a otro... De un Isaac a otro Isaac. Isaac, sí. Yo quería recomendar Las buenas noches, que es su último libro, que me parece maravilloso. Dos personas que se encuentran solo para dormir y al final se considera una infidelidad, aunque no tienen ningún tipo de relación sexual. O sea, creo que es una obra maestra de la imaginación literaria. Fantástico. Isaac Rosa, sí, dos personas que tienen insomnio y que al final encuentran a otra con quien sí son capaces de dormir, ¿no? Claro, lo hemos comentado mucho en este equipo por razones evidentes, porque aquí lo del dormir regular, y luego porque es un debate recurrente de infidelidad, incluye, no incluye sexo, que es lo que... Bueno, este debate sí que no lo voy a abrir ahora porque estoy justo cerrando la hora, pero ese sí que es un buen debate. Bueno, sí, es un melón importante. Efectivamente. Antes de irnos, y también tiene mucha literatura sobre eso, pero cierro. Antes de irnos, como siempre, Antonio, en un libro, una hora, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar este domingo? Pues ciencia ficción también. La isla del Doctor Moreau, de H.G. Wells, que es uno de los padres de la ciencia ficción, y que además, mira, ahora que hay un cohete volando hacia la Luna, uno de las zonas de la zona oculta de la Luna se llama H.G. Wells, y cuenta la historia de un náufrago que llega a una isla, y en esa isla se encuentran muchas sorpresas y no muy agradables. Es verdad que ahora estaba pensando, con la misión Artemis 2 ha trascendido la lista de música de los astronautas que les recomienda la NASA, pero claro, no sabemos si se han llevado una lista también les han recomendado o no una lista de libros, porque hombre, tendrán algún momento de poder parar y de... No me digáis que... Eso es interesante, ¿qué se pueden haber llevado para leer? ¿Qué novela te llevarías? Esto es un buen debate. No os voy a hacer la pregunta porque sé que esto es acorralaros y luego os arrepentiréis de la respuesta si no la habéis pensado antes. Pero es una muy buena pregunta. ¿Qué novela se llevarían ustedes si la pudieran leer mientras ven a un lado la Tierra y a otro lado la Luna a la que estén a punto de llegar? Pero bueno, pues yo me llevaría Pueblo Blanco Azul de Azahara Palomeque. Bueno. ¡Ole! Bueno. Así somos, Azahara. Mira si somos generosos, ¿eh? Encantadores. Azahara Palomeque, ha sido un gusto compartir contigo esta mañana de festivo este Pueblo Blanco Azul que encontrarán editado por Cabaret Voltaire. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a vosotros, un placer enorme. Adiós y gracias. Antonio, nos escuchamos ya la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Cantamos una canción y juntos pudimos ver que después de nuestra voz solo se quedó el silencio. Comenzamos a soñar, volaron los pensamientos y al mirarte comprendí que tu sueño era mi sueño. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Eu de antes nunca parava para ver o sol despontar ou escutar os passarinhos. O tempo nunca sobrava e eu deixava-me levar pela pressa dos caminhos. Passava sem reparar no vento beijando a onda. Estamos en fechas llenas de festivos, celebraciones y toda fiesta que se precie tiene que tener su música. Por eso no perdona un festivo Fernando Neira, hoy desde Santiago en Compostela. Hola. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Buenos días, José Luis. Buenos días. Y tampoco falta su cita con las historias musicales, al menos esta semana, Iñaki Pascualina. Hola, Iñaki. Al menos por esta semana, aquí estoy. Sí. Bien matizado ahí. Sí. Bueno, vamos con el disco de la semana. He de decir que por ahora me ha sorprendido porque nos tienes acostumbrados, Neira, a discos en inglés o en español, pero creo que tu elección de esta semana pues se queda a muy poquitos kilómetros de aquí. Claro, yo es que siento debilidad por Portugal, siento devoción por muchos artistas portugueses. Creo que deberíamos fijarnos más en ellos y desde luego si hablamos de un cantautor e intérprete de este timbre tierno y delicado, más aún es casi como sentirse abrazado cuando escuchamos la voz, como no, de Antonio Zambujo. Y sin querer fechaba as portas. Traduzco, yo que nunca me detenía a ver cómo asomaba el sol o a espiar a los pajarillos. Pasaba sin darme cuenta de cómo el viento besaba las olas o la lluvia lloraba afligida. No me detenía ni un segundo en la mariposa que vuela o en el talento de la araña.
Son solo algunos de los versos de este Pequenos Praceres y ya veis que tanto la letra como la música son una auténtica preciosidad. Y escucharles un pequeño placer también. Entiendo, por tanto, que tiene nuevo disco, ¿no? Claro, efectivamente es el 11º ya de su discografía. Se abre precisamente con esta preciosidad, esta letra de la poetisa lisboeta María do Rosario Pedreira, aquí no muy conocida, pero allí es muy querida, sobre todo por obras como O canto do vento nos cipreses. Y esta canción marca, de hecho, el tono de un álbum en el que se habla de cómo aprovechamos o no el tiempo, justo ahora que su firmante, que Antonio acaba de cumplir 50 años. Por eso no es extraño que el disco se titule como esta otra maravilla, Oração ao Tempo, Oración al Tiempo. De modo que o meu espírito ganhe brilho definido. Tempo, 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 e eu espalho benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo, amigo. Este es Caetano Veloso. Este es Caetano Veloso. Faltaban años, faltaba tiempo para que confluyeran estas dos voces. Estaban llamados a conocerse y de hecho han tardado un poquito. Es la primera vez que colaboran juntos. Es una pieza antigua del propio Caetano. Es una composición del año 79 para uno de sus discos más importantes para el cinema trascendental. Y bueno, ya veis que Zambullo anda con el tiempo a vueltas. Por eso también tiene cierta lógica que en este álbum aparezca también por primera vez su propio hijo, Diego Zambullo, que firma este Espera vá, espera vete. Não digo que foi em vão, se era vontade dos dois. Há que ouvir o coração para não te ver depois con las manos prontas. Tú que me quieres bien, Neira, me has puesto aquí para que yo te diga y parezca que yo soy muy listo, que esto suena a una canción de desamor, pero es que he de decirte que todas las canciones así en este tono y cantadas así, a mí me suenan siempre a canciones de desamor. A canciones de desamor, en este caso también un poquito de resignación, sí. Porque dice este hombre, dice, tienes que escuchar al corazón antes de tener que verte haciendo las maletas. Es una preciosidad, hay que escucharlo, hay que sentirlo, hay que leerlo. Y seguimos con asuntos familiares, porque Zambullo anunció en septiembre en Portugal, fue muy comentado a través de su cuenta de Instagram, que acababa de contraer matrimonio con María Luisa Jobim, que es la hija del ilustrísimo Antonio Carlos Jobim, el compositor de La chica de Ipanema, por ejemplo. Así que no podía faltar en Oração ao Tempo, en el disco, una versión del que habría sido su suegro. No lo ha sido porque Jobim falleció hace tiempo, en el año 94, pero este es un original suyo, Fue la noche, foi a noite. Foi a noite, foi o mar, eu sei, foi a lua que me fez pensar. Yo la verdad que he tenido tiempo de darle un par de escuchas al álbum desde que me lo recomendó Neira y puedo decir que las referencias al paso del tiempo, como estamos viendo, son muchas y constantes. De ahí, por ejemplo, también este Regreso a Infancia. Tão feliz que eu era e que saudade, esse quarto antigo onde era Deus. Queria ter de novo essa outra idade, só para não te ouvir dizer-me adeus. Qué bonito, por favor. Aquí volvemos a encontrarnos precisamente con el sentimiento poético a flor de piel de María do Rosario Pedreira, de la autora de la primera canción que escuchábamos. Aquí dice lo siguiente: tan feliz que era y cuánta añoranza de esa habitación en la que yo era Dios. Me encantaría volver a esa edad solo para no tener que oír cómo me dices adiós. Le tendremos que preguntar a Martínez Asensio para que nos recomiende algún libro de ella, de esta autora. ¿Tú, Neira, tienes alguna debilidad dentro del álbum? Bueno, ya os decía que soy muy devoto de Zambullo. De hecho, aprovecho para sugeriros una escucha al disco anterior, La Ciudad, de 2023, que tiene más instrumentación. Es un disco de tono diferente, pero a mí me conmueve especialmente este Nossa Alma é Siamesa, sobre todo por este Parlamento inaugural. No fundo, são pouquíssimas as coisas que importam de verdade na vida. En el fondo son muy pocas las cosas que importan de verdad en la vida,
poder amar a alguien y ser amado y no morir después que nuestros hijos. Nossa alma é siamesa, senta-se na mesma mesa e come do mesmo prato. En esta oración al tiempo del portugués Antonio Zambujo, y además así salimos del tópico del fado portugués. Claro, es que él no es lisboeta, él es de Bella, del Alentejo. En cierta ocasión yo le pregunté por esta circunstancia geográfica y él me dijo que le había marcado mucho porque en el Alentejo se caracterizan por un humor sutil e inteligente. De momento no hay conciertos anunciados en España, pero sí que os puedo decir que este álbum se presenta en el Coliseo de Porto el próximo fin de semana y los días 16 y 17 en el Coliseo de Lisboa, que oye, tampoco queda tan lejos. No queda tan lejos. Si alguno tuviera, yo qué sé, fiesta la semana que viene, pues a lo mejor es hasta un buen plan. Es un planazo. Ir mirando vuelos. Bueno, de momento nosotros nos vamos a quedar más cerca con Iñaki Pascualena y su novedad de la semana, así que hoy, ¿qué nos traes de estreno esta vez, Iñaki? Pues mira, hoy toca estreno internacional también, como el disco de Antonio Zambujo. Lo protagoniza la cantautora estadounidense Ver, así como suena, B-E-R, Ver. Esto que vamos a escuchar se llama Next to Me. Es uno de los 12 temas de su nuevo álbum, Good As It Should Be, bueno como debería ser, que es un buen lema, la verdad, aplicable en general a todo en la vida y que habla pues sobre la aceptación de la idea de que la felicidad no tiene por qué ser algo complicado de conseguir. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Vuelve a mí, vuelve conmigo, que otra vez lo necesito. Había una vez un castillo, ahora hay un rey en el exilio y ya no soy yo, estoy fuera de quicio, no he vuelto más a... Este Viernes Santo, nuestro invitado en estas historias musicales nació en Barcelona hace 50 años y unos cuantos meses, pero se crió en la Alameda de Osuna, muy cerquita del aeropuerto de Barajas. Nos hace ilusión recibirle porque forma parte de la memoria sentimental de quienes le hemos visto convertirse en uno de nuestros rincones favoritos de Madrid. Todos estamos guapos, la vida es un ensueño, estamos como estamos, estamos como queremos, eres grande. Le contemplan 30 años largos de música desde la primera línea de batalla, aunque algunos tenemos el pálpito de que nunca se ha sentido como ahora tan a gusto dentro de su pellejo. Quizá le llamen a esto madurez, pero escuchando las 10 nuevas canciones de su nuevo álbum, yo hablaría más bien de inspiración. Esto va a ser la última canción, la última que te hago desde el fondo de mi corazón. Voy a dejar de hacerme daño, se acabó el insistir, estirar más este amor. No pasa nada, la vida es así, no la inventaste tú, ni tampoco yo. La historia, en definitiva, de un chaval que, como decía una de sus canciones, nació para estar en un conjunto y que lo consiguió con dos de las bandas más influyentes de nuestra escena rockera de finales del siglo XX y principios del XXI. Buenas noches, Rose, y sobre todo Pereza. La historia de un creador honesto y sin ínfulas al que no le han cambiado ni el tiempo, ni la fama, ni los vaivenes de la popularidad, porque ha seguido siendo fiel a sí mismo. Después de 3 discos con Buenas noches y 6 como Pereza, hoy nos presenta su quinto álbum en solitario, 50 años, que conmemora con este 50 On.
50, un Rubén Pozo, muy buenos días. Buenos días. ¿Los 50 cómo te han llegado a ti? Pues sin avisar. Hombre, sin avisar, o sea, dime cualquier otra cosa, pero sin avisar no. Bueno, un día yo... Se veía venir. Se veía venir. Era de prever. Eso es verdad. Bueno, hace un par de años, con 48, un día me di cuenta de que iba a cumplir 50, que me iba a convertir en un cincuentón y empecé a sentir el peso del tiempo fuertemente y de mal rollo. Y me hice una canción que se llama Cincuentaun y se me quitó la crisis de la edad y me prometí a mí mismo que me iba a autorregalar un disco llamado Cincuentaun. Porque he llegado a la ciudad de los cincuentones, a Cincuentaun, y eso he hecho y por eso estoy aquí. Vaya. ¿Y bien, ahora mejor ya que con los 48 ya te ha pasado aquello? Sí, una vez que se pasa es como cuando te van a operar del apéndice, ¿eh? Y ya una vez que ha pasado, pues ya está, ya ha ocurrido, ¿no? ¿Tú lo del edadismo lo has notado, para bien y para mal, o desde una perspectiva o desde otra, tanto siendo más joven como ahora que estás en los Cincuentaun? ¿Crees que vivimos, y no sé, también en la industria de la música incluso, hay edadismo? Creo que en la sociedad actual, ¿no? Antes, bueno, a ver, los indios americanos se reunían por la noche a fumar la pipa de la paz y escuchaban al anciano, que es el que tenía toda la experiencia y que sabía cómo fintaba el búfalo. Y bueno, ahí parece que, no sé, pues como los objetos, ¿no? Que pasados los 30 o lo que sea, parece que estás obsoleto, ¿no? Entonces, sin ser una transgresión, a mí me hacía como, me daba con morbillo poner mi edad en el título de un disco, ¿no? Porque parece que es como que pasados los 30 está feo que digas tu edad, ¿no? Pues si está feo yo lo digo. Porque tú, ¿qué tal convives con esto de la nostalgia? ¿Miras mucho hacia atrás, Rubén, o bueno, tampoco quieres hacer memoria y estar pensando en todos los momentos especiales que llevas acumulados como bagaje vital? No tengo ningún problema con nada que sienta yo. Y si tengo una tarde tonta, entre comillas, y estoy nostálgico y me echo 3 lagrimitas, está todo bien. También me gusta mucho y me gusta la tristeza también. Hay veces estoy triste y me encanta, no sé, quiero decir, una cosa es estar triste y otra tener una depresión, ¿no? Pero la tristeza tiene su belleza, la nostalgia también. Y bueno, y ahora pues que estoy aquí en la radio promocionando mi disco, bueno, todo para adelante, vivo en el presente y hacia el futuro con alegría. Y en ese futuro, ¿en qué te consideras un rebelde todavía? ¿Cuál es tu causa ahora, Rubén? Yo nunca he tenido una causa, ni he sido rebelde. He sido un buen hijo, no he dado problemas, tampoco en el colegio ni nada. Yo no me rebelo contra nada. O sea, quiero decir, porque creo que si empiezo no paro, ¿no? Pero prefiero tener una salud mental. Y en el caso concreto de la música rock, ¿tú ves a las nuevas generaciones, digámoslo así, más domesticadas, más buenecitas, con menos ganas de tocar las narices? Bueno, no tengo ni idea, la verdad. Yo pero bueno, es que no sé, ya no sé muy bien lo que es el rock ni qué es el pop, ¿Cómo no vas a saber lo que es el rock? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Hay gente que dice que es un sonido, hay gente que dice que es una actitud y no lo sé. O sea, es que luego pasan los años, las décadas y ves que hasta los Sex Pistols fue una banda manufacturada por un manager. Entonces yo ya no sé lo que creer. La verdad es que no me quedan mitos, ni creo. Antes creía en el rock and roll y eso ahora la verdad que me da igual. Lo único que creo es en las canciones, en el poder de una canción de 3 minutos que emociona, sea una samba, una canción acústica, una balada, o un candombe o lo que sea. No, a mí alguien que viene de malo, no sé, de primera me produce rechazo. O sea, yo quiero algo que me emocione y luego seguir con mi vida, no sé.
Hay pocas entrevistas en las que no te pregunten por pereza y es normal. Sí que déjame preguntarte por el reciente documental biográfico de Leiva. Vamos a escuchar un fragmento de Hasta que me quede sin voz. También es que me cargó mucho la energía antes de subir al escenario, ver a Rubén tocar. Me hizo como algo muy bueno para el alma, ¿sabes? Salí al escenario muy contento, ¿sabes? Le vi tocar ahí, fue emocionante, la verdad, fue de puta madre. Son cosas heavy las que habéis vivido vosotros, ¿sabes? Claro, joder, es que he compartido todo con él, tío. He compartido todo con él. Así es como hablaba Leiva en el documental sobre vuestro reencuentro para sus 3 conciertos en el Wizzing. En aquel entonces se llamaba así, a finales de diciembre. Esto fue en 2024. Tocasteis los grandes clásicos de Pereza. Y lo que hemos sabido, Rubén, es que algunos de esos días tú estabas bastante enfermo. Así que déjame preguntarte cómo lo recuerdas. No sé si tuvo algo de sanador aquella experiencia. Pues no sé si sanador o fue eso el culpable de que me pusiera mal. Pero bueno, estuvo muy bonito, fue un remember ahí muy chulo, muy de corazón y la verdad que lo pasamos bien. Que decir, yo digo lo mismo que él, de él. Sí, supongo que el documental lo has visto, pero ¿hay algo de todo lo que se cuenta en el documental de él que te haya sorprendido, que te haya parecido, que digas, jo, esto no lo sabía, después de tantos años conociéndole? No sé si hay algo que te haya impactado. Me impactó así un poco la sinceridad del documental y esta cosa de a corazón abierto. Pero vamos, ya te digo, yo he visto más a Leiva que a cualquiera de mis novias, vamos. Lo tienes conocido de sobra. El grupo tuvo éxito y cuando tienes éxito, como los Beatles, vamos, que se veían todos los días, ¿no? Claro. Y más que a tu familia, que a tu mujer, que a tus hijos, es que es así. Y bueno, pero entonces ya lo sabía todo yo, pero yo ya estaba enchufado, venía enchufado. También hemos visto hace muy poquito un documental muy interesante sobre Buenas noches, Rose. Yo no sé si a estas alturas no te pica a ti un poco la curiosidad, no tienes ahí el pálpito de decir, hombre, pues a lo mejor tenía que ser yo el protagonista de un documental en primera persona para contar mi visión de los hechos y todas estas vivencias acumuladas. Bueno, la verdad que me han ofrecido cosas de documental y eso, pero me empieza a entrar una ansiedad y empiezo a hiperventilar, a respirar raro y la verdad que no sé, me gusta así que lo hagan otros y yo estoy un poco ahí por alrededor y no sé, no porque no me quiera yo a mí mismo. También veo que es la época de los documentales, ¿no? Y todo el mundo tiene un documental, hasta la rana azmilclera, ¿sabes? O el petirrojo con penacho azul y supongo que son esos documentales más justificados, ¿no? Entonces, no sé. Bueno, porque por las plataformas y esto, estamos como en la era de lo visual, ¿no? Ya, pero está muy bien. Supongo que a la 7ª vez que me propongan un documental diré que sí, supongo. Pero es porque te gusta un papel más discreto, digamos. No, a mí me encanta ser el prota y eso, pero no sé, que no me apetece hacer un documental, es que no... O sea, quiero decir, ¿qué vas a decir? Hombre, cosas que tienes que decir, ¿eh? Yo llevo un rato escuchándote y estoy aquí. No sé el petirrojo que dices. Claro, no sé el petirrojo qué cosas me podrán decir de él, pero de momento, Rubén, pues chico, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece interesante. Sí, yo hago canciones ahí y ahí está todo, ¿no? Si no sé, un documental como para, pues, no sé, algo habré hecho mal con mis canciones porque está todo ahí, no sé qué, ¿sabes lo que te digo? Pero me parece maravillosos todos los docus que veo y de todo el mundo. Yo es que no sé, estoy en un momento un poco rarete porque yo era muy mitómano y veía muchos documentales de los grupos que me gustaban o de los amigos que sacaban documentales y eso, pero ahora la verdad que no veo nada de eso, pero no supongo que pues con los 50 años estoy a gusto en mi piel y también he aceptado como una parte medio rancia de mí, ¿no? Y que también está bien porque hay que quererse con las ranciedades también, como el buen queso. Pues mira, me lo pones en bandeja porque yo creo que pase lo que pase y después de 50, 60, 70 años escuchándote, está claro que nunca vas a dejar de cantar
y cantar. Hay cosas que las haces sin pensar, si les das muchas vueltas ya no salen. Hay cosas imposibles de explicar, que no sabes cómo son pero las sabes. Suelta amarras y hazte a la mar, cuenta atrás y en cohete a la luna. Tírate a la piscina sin más, porque vida solo hay una. Después de 30 años de trayectoria, ¿qué papel juega la intuición en tu manera de trabajar y de componer? Yo creo que es esencial y es lo primero a la hora de hacer canciones, porque creo que la intuición se le llama lo que le guste a uno, ¿no? Llega un momento que dices, si empiezas a pensar, esto le gustará a la gente y tal, creo que es un mal camino, pero yo tampoco soy el mejor ejemplo, ¿no? Para decirlo. A mí me tiene que gustar a mí, me tiene que emocionar a mí, ¿no? Y cuando eso sucede, espero que lo haga con el oyente, ¿no? Con el público delante o cualquiera que se acerque a la canción, ¿no? Entonces yo creo que a la hora de crear algo de la nada, una canción, en este caso, creo que la intuición es básica, que se lo traduciría como lo que le guste a uno mismo. Claro. Intuición y autenticidad, pues yo creo que una de las cosas que más se dice de ti es que eres un tipo auténtico. ¿Qué significa para ti eso? ¿Qué significa la autenticidad? Pues no tengo ni idea, ¿no? es que no lo sé, me parece un piropo inmerecido, porque la verdad que yo soy una persona muy encorsetada en mí mismo, que trata de ser un buen ciudadano y pasar que nadie vea lo loco que estoy, ¿no? Por dentro. Entonces, la autenticidad no sé muy bien lo que es. Supongo que, bueno, en mi caso me lo dicen porque hablo así con un poco de deje ahí castizo, que parezco un poco el pirri, pero el pirri domesticado, ¿no? En buenecito. Sí, en buenecito y un poco más cuidado. Mira, vamos a escuchar Garabato. Todos los rollos de papel que dejé entre tus cosas, huella, yo que sé, así son las rosas, las blancas y las rojas. ¿Qué haces con uno como yo? Un enamorado recibe de un admirador un garabato. Estos garabatos que hemos ido haciendo esta mañana con Rubén Pozo. Ha sido un gusto compartir esta charla contigo, conocer un poco más de Cinco en Town. Teníamos muchas ganas que te pasaras esta mañana por el Hoy por Hoy y de hecho vamos a seguir escuchándote porque ahora hacemos una pausa, dejamos aquí la charla, pero si te parece, a la vuelta te escuchamos con uno de tus temas. Vale, muchas gracias. Pues ahora te escuchamos. Gracias, Rubén. Ahora en riguroso directo aquí en Hoy por Hoy, la canción que da título al quinto LP en solitario de Rubén Pozo, una canción que es también un manifiesto, el himno Cinco en Town, en la voz y en la guitarra de su autor. Rubén, cuando quieras. Se divisa una ciudad a lo lejos en el valle, su silueta al sol detrás. Está a 3 días de viaje, ahí hay un antro podrido, con tu rollo y las caras de siempre. Emprendamos el camino, un paso alegre a 50. Todo lo bueno ya fue antes, lo apuestas todo al confort, ya no tallas los diamantes, pero sabes arreglar un motor y ponerlo a todo escape, con señorío afilón, y dedicarle a la ficción. Al llegar hay un derrape en 50, un downtown, a mitad de la partida y aún con vidas, de nada las querría sin ti. Quiero pasear contigo por el mar como aquella vez, bailando por la orilla, las monerías por la arenilla de antes de ayer.
y sigo enamorado de ti en 50. No sé qué traerá el futuro, pero no me pilla quieto. Todavía cuento en duros y me soporto ante el espejo y tú estás igual y aún te quiero. Qué raro se me hace decir esto, todo es igual, te quiero. ¿Cómo puede ser esto en 50? A mitad de la partida y aún con vidas, de nada las querría sin ti. Y quiero pasear contigo por el mar como aquella vez, bailando por la orilla, las monerías por la arenilla de antes de ayer. Y sigo enamorado de ti en 50. Bailando por la orilla, las monerías sin zapatillas de antes de ayer. Sigo enamorado de ti en 50. Más de 25 fechas en la gira del nuevo álbum de Rubén Pozo, sus próximas escalas: 10 de abril en Albacete, 17 de abril Jerez de la Frontera, 24 de abril en Lugo. Las pueden consultar todas en rubenpozo.es. Rubén, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Un cuarto de hora y darán las 12 del mediodía. Seguimos en las historias musicales y ahora lo que está sonando es Sinatra. No es la primera vez que ha sonado esta semana aquí en la SER con este Fly Me to the Moon, por lo que sea. A ver, trillado y súper trillado está un rato en esta semana de cohetes y viajes a la luna. Y también comentábamos el otro día, Sastre, y lo comentabas también con Nacho, que si la NASA hiciera una playlist que funcionase como banda sonora de sus viajes, siempre estaría pues esta canción junto a otras bastante evidentes como Rocketman de Elton John, Man of the Moon de REM, Moonlight Shadow de Mike Oldfield. Claro, es que aquí hay muchas obviedades que vienen a la cabeza pues a bote pronto. Por lo pronto, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd y más. Ahora que vamos a la cara oculta, el Moon Shadow de Cat Stevens. Si tiramos por el lado español, pues está el Mira Luna, que le compuso Víctor Manuel Ana Belén. Y evidentemente varias de Bowie, como Starman o Space Oddity. Por eso hoy nos hemos propuesto, si te parece, componer la que sería la cara B de ese disco que diseñaría la NASA para ambientar la misión Artemis 2 en este caso. O sea, vamos a crear algo así como a la playlist de la luna, pero huyendo de los tópicos, ¿no? Eso es. Vale, ¿quién empieza? Mira, yo voy a empezar con una canción que acabamos de mencionar. La versión original sería un topicazo. Bueno, os voy a decir el título: O astronauta de mármore. Quizá no os diga gran cosa, pero es que la vais a identificar al instante. Pues así suena Starman en las voces de Neñum de Nos, convertida en O astronauta de mármore. Es curioso lo de este grupo brasileño que es multitudinario en su país, y fíjate que la música brasileña tiene muy buena acogida fuera. Es, yo creo que demasiado poco conocido fuera de su entorno geográfico, y lo curioso es que además ni siquiera es una traducción, una adaptación, sino que lo que hicieron fue convertir el Starman original en una nueva letra llena de simbolismos, y de hecho se la pasaron a David Bowie para que aprobase personalmente esta versión.
Habéis venido jugones hoy. Siguiente elección. Pues mira, yo sigo jugón porque me voy a ir a un artista que también ha sonado muchas veces esta semana con una canción que también mencionábamos ahora que se llama Rocketman, muy manida para hablar de este tema. Él es Elton John. Es curioso y chocante descubrir que el autor de Rocketman, que siempre recurrimos a ella para este tipo de cosas, había escrito antes incluso una canción lunar dedicada a la luna y a los viajes a la luna, que no incluyó en su disco Elton John, el de Your Song, el más mítico de sus comienzos, y medio abandonó, digamos, en una cara B de otro disco y en otro disco en directo, con lo cual es curioso que tiene más de una canción Elton John para hablar de la luna. Es un poquito trampa porque es Elton John, estáis jugando un poco al límite. No es sé verdad, si hay alguna eso. cosa, claro, un poquito más original. Sí. Pues es que es verdad que yo sé que el que aquí trae las cosas frikis y las gamberradas, porque es lo que hace al final, es Fernando Neira, pero me voy a adelantar un poco a su traca final con esta canción que a mí, siempre que hablo de la luna y de los viajes a la luna, me viene inmediatamente a la cabeza. Tú que metes horas extra para vivir al revés, para comprarte una apariencia, un disfraz cortés. Tú que miras de reojo los pasos de los demás, caminando por encima piensas que triunfarás. Voy a pillarme un bus hacia la luna y allí con los marcianos la fiesta animaré. Inventaré una nueva bebida que solo comprobarla todo te saldrá bien. Es evidentemente Hacia la luna de Entol Sarmiento, que el que no conozca este grupo, tiempo ha tenido y de sobra, y esta es una de las canciones con las que se dieron a conocer allá por 2012, una de su primer álbum. Yo de verdad que es divertidísimo, es animadísima, es la típica gamberrada que suena en todas las fiestas de mi tierra, y a mí por eso siempre que hablamos de ir hacia la luna me viene a la cabeza. Pero oye, es divertida y también no todo va a ser así como melodramático y melancólico, ¿no? A la hora de hablar de ir hacia la luna, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo si queréis me pongo existencialista, aunque en otro sentido. Vamos a centrarnos más, no tanto en la luna como en la figura del astronauta, de ese ser humano de carne y hueso, vamos, tan de carne y hueso que luego nos dicen que los problemas son con las letrinas y todas estas cosas. No le saques el tema a Sastre, que no le gusta el tema del retrete y de la letrina. Sí me gusta el tema, digo que tampoco había que dedicarle un monográfico. Vale. Pero el tema, bueno, claro pues que me gusta, el tema es el tema, en realidad. El tema tiene su cosa. Sí. Pero bueno, vamos con los astronautas y esta preciosidad se titula precisamente Astronaut, la firman Tears for Fears. A ver, esta canción es interesante por varios motivos, entre otras porque es una canción que tiene muy poquito tiempo, es del año 2024. Tears for Fears, os acordáis que es uno de los grupos más míticos, más importantes del pop británico de los 80, estuvieron mucho tiempo desaparecidos en combate y hace 4 o 5 años volvieron con un álbum en estudio y uno en directo con varias canciones en estudio como este Astronaut, y lo bonito es que asocia la figura del astronauta con el sentimiento de soledad, que efectivamente debe ser una forma bastante intensa de sentirse solo, pues cuando estás a muchos miles de kilómetros dando vueltas en torno a no sé, a la luna, al sol y a lo que toque. Oye, faltan voces femeninas en esta playlist, ¿eh? Sí que es verdad, pero bueno, es que hay una canción sobre la luna que no podía faltar y que además no podía faltar en una de mis voces favoritísimas de la historia del ser humano, que es Linda Ronstadt. Esto es The Moon is a Harsh Mistress, que es casi un estándar ya. Es una canción de finales de los 60, compuesta por Jimmy Webb. Se inspiraba en un libro de ciencia ficción lunar que tenía ese mismo título, que fue muy famoso en la época. Ha conocido distintas versiones de muy alto nivel. La primera, la que la hizo más popular, fue de Joe Cocker allá por el año 1974, pero es que escuchándola en la voz de Linda Ronstadt, a mí esto me parece sencillamente insuperable.
doy una última bala para ponerle ritmo a este cierre de la sección. ¿Con qué canción vamos a completar nuestra playlist de la luna? Pues mira, yo voy a quedarme con una que también lleva el nombre del satélite de la luna en el título. Es un tema del segundo álbum de Harry Styles, Fine Line, y se llama Canyon Moon. So hard to leave it, but that's what I always do. So I keep thinking back to a time under the canyon moon. The world's happy waiting, doors yellow, broken blue. I heard Jenny saying, go get the kids from school, and I keep thinking back to a time under the canyon moon. Buenísimo este hombre. No tiene temática lunar ni espacial concretamente, pero No también tiene habla... canción mala Harry Styles. No, eso es así. Pero está muy bien esta canción porque habla de un viaje, que al fin y al cabo pues estamos hablando también de viajes a la luna, pero habla en este caso de un viaje normal, como los que solemos hacer los demás, de estar lejos de casa y tener siempre también la luna como referencia, de querer volver a esa luna que vemos ahí arriba. Así que oye, también es una buena canción y con mucho ritmo para completar esta playlist. I'm still thinking back to a time under the canyon moon. Harry Styles siempre bien. Bueno, ahora sí, la última canción de la mañana, la canción de Neira. No sé si, como decía Iñaki, traes una canción friki, Neira. Bueno, llevo canción friki y versión 2x1 y además estreno absoluto porque no se ha publicado. Es un trío levantino que el 20 de abril va a publicar un álbum íntegro de lecturas muy sui generis de la Creedence Clearwater Revival. Por ejemplo, su célebre, áspero y eléctrico Susie Q se convierte en este auténtico delirio dance. A algunos les parecerá una locura, a otros les divertirá. La banda se llama... Es raro. Sí, rarete. Suena raro. Oye, es muy llamativo. Sí, es que es así. Yo lo he advertido desde el primer momento, pero también le dejamos a Neira este espacio para que haga esto. O sea que, exacto, bueno, oye, pues es su rincón. Pues oye, aquí no nos metemos con tu creatividad, Fernando. Bueno, la creatividad en este caso la pone esta banda llamada Tiemersma Reinaldo Granota. Está en torno a un veterano y conocido productor de la escena valenciana, Luis Miguel González, con la cantante Tiemersma y el hombre espectáculo Granota. Han querido homenajear a la Creedence, la banda de John Fogerty, con un álbum de versiones que se va a titular Thrombos Factory, jugando con el título de uno de los LPs de la Creedence, de Cosmos Factory. Y además de esta divertida y casi delirante versión de Susie Q, también hay versiones no menos delirantes y no menos divertidas de clásicos como Born on the Bayou, Fortunate Son, Down on the Corner o Have You Ever Seen the Rain? Claro, ahora cuando vuelvan los astronautas de la Luna, les ponemos esta canción y les decimos, esto es, ¿os habéis ido 10 días de la Tierra? Pues esta es la música. Esta es la que hemos liado. Claro, efectivamente. Tenéis un presidente en vuestro país que ha cambiado el mundo y también ha cambiado la música y ahora esto es lo que escuchamos más. Oye, nunca se sabe. Me encantaría. En fin, Fernando, Iñaki, que tengáis una feliz semana. Igualmente. Igualmente, guapos. Adiós. Hoy por hoy, con José Luis Sastre. O sea que hoy toca una de Romanos, ¿no? Sí, 1, 2, 3 o las que quiera Pascual Hoy Donate, es el porque día. lleva dándonos una turra con Ben-Hur toda la mañana, Oh, pero toda la mañana. No te haces a la idea. Es justo y necesario. No te des a la idea, Sastre, de verdad. Desde las 7 de la mañana hablando de las películas de romanos. Y habrá a ver qué echan, ¿no? Y tal. Y digo, pero a ver, ¿cómo que a ver qué echan en 2026? Ya basta, Pascual. Esto de a ver qué echan, pero que tú te puedes poner Ben-Hur en una plataforma. Ya, pero no es lo mismo, tiene que ser en la tele. Claro, Pascual Es la quiere verdad pillar que- empezada, la quiere pillar cuando lleva ya media hora y te quedan todavía 4 horas Claro. y media de película. ¿Sabes qué Es pasa, verdad que es Sastre? una A ti magia. yo creo que también te pasa, que para mí no es Semana Santa, bueno, con otras cosas, para mí es Semana Santa si hay películas, si hay Ben-Hur en la tele, si ponen Ben-Hur en la tele, por ejemplo. Fíjate, ya no. ¿A que no? Ya no. ya. Voy a poner una frase de esas, voy a decir una frase de lapidaria. Yo soy más de Ben-Hur que de Torrijas, por ejemplo.
¡Pascual! De hecho, hoy han traído ¡Pascual! torrijas y ni las he catado. ¿Por qué? Porque yo. Ay, qué yo ricas voy a esas por torrijas. Benur. Si no hay Benur, no hay torrija. Claro, es que para mí Benur es Semana Santa. Entonces he estado echando un vistazo a la programación, iba a decir cartelera, a la programación de televisión. Ya no sabes ni cómo Y se claro, llama. he visto que la televisión pública, Televisión Española, va a echar hoy 3 películas. He contabilizado 7 horas y media Dilo. de peli A ver. de romanos. La ¿Cuáles primera a las 3:15, Benur. Que es Bueno. bueno. corrido mi madre. Claro, a las 3 Y y mi cuarto, que hermano. a las 10:30 seguirán echando menú. Porque o sea, No, no dura no, nada no, esa no, porque película. está No es todo- tan larga tampoco. No, está No. pero No. que- 3 pero es horas que y media, Te nada da más. tiempo de echarte la Es cabezadita, lo que te luego iba a volver, luego volver a dormir, luego volver. Que es peliculón, pero si empieza a las 3:15, a las 3:30 hoy, Viernes Santo, no hay ni un Sí, ojito abierto. sí, sí. 3 Frente horas y al media, pero televisor. es que luego después enganchamos con otra también en Televisión Española que es Pompeya a las 7:20. Pero ¿sabes qué pasa con Pompeya? Está más Que a mí cortita. ya no me gusta, ya es cortita. Yo es que si no dura 3 horas no me luce. Dura 1:42, es del año 2014 tampoco. Si es una película que es más allá de los años 60, pues como que tampoco. Demasiado moderna para ti. Sí, es Demasiado demasiado moderna. moderna. Y luego es verdad que en la 2 compensamos porque a eso de las 11 menos cuarto Sí, por ponen favor. la túnica Información de sagrada. servicio esto, ¿eh? Sí, sí. Esta ¿Cuál? también La es- túnica sagrada ponen. Sí, sí, Pero sí. escúchame, a las 11 menos cuarto de la noche, por favor, o sea, si alguien no tiene sueño ya a esa hora, ponerte a las 11 Hombre, menos pero cuarto de la perdona, noche. después de las 2 peliculones que te acabas de ver antes, ¿cómo vas a tener Claro, sueño? Tarde ¿Sabes? frenética Vamos. en casa de Pascual. Y es buenísimo. ¿Estás? ¿Sabéis que me pasaba a mí una cosa con las películas del doblaje antiguo? Como era lo que yo veía de pequeño con mis padres y siempre me quedaba dormido Sí. viendo esas Te películas. duermes. Me sigo durmiendo. Entonces, yo, pues sí, yo digo que veo Ben-Hur, pero realmente. A mí me pasa la voy a con el pisar- fútbol. Me la voy a pisar la mitad. A mí me pasa con el fútbol porque es verdad que en mi casa, cuando yo era pequeña, se veía muchísimo fútbol y por las noches yo tenía la costumbre de quedarme en el sofá tan a gusto, esto que te quedas dormido en el sofá, que no hay mejor sensación en la vida que quedarte dormido en el sofá viendo el fútbol. Yo lo veía y era maravillada. Tengo que decir, añado a tu lista de películas que si por algún casual en esa lista se añade, ojalá, Jesucristo Superstar, Un poco moderna, pero me gusta. yo estoy totalmente dentro. Es que qué tío. Por favor, esperad, vamos a escuchar esto. Pelos de punta, no lo puedo explicar. Yo es que fui a un colegio de curas, entonces por estas fechas siempre nos solían poner el musical de Jesucristo Superstar y a mí es que me descubrieron un mundo porque yo esto de esta canción, Camilo Sesto, Teddy Bautista y todo el mundo cantando y Jesucristo y no sé qué y se Pero- muere y revive, yo decía, esto es una maravilla. A mí me fascina que tú hayas visto esta película en el colegio porque yo también la he visto en el colegio. O sea, Hombre, ¿ves? Claro. pero, ¿Cómo pero- no? pero a mí no me la ponían en Semana Santa. A mí me la ponían en música. O sea, yo esta película la he analizado También. musicalmente. También nos vale para música esta, Y que ¿cómo no- no? y que no- Perdón. Pascual y yo ya no estábamos en el colegio. Claro, iba a deciros, nosotros ya no, a nuestra quinta ya no les tocó esto. Pero es gracioso porque Teresa ha mirado dónde echaban, qué plataforma tenía Jesucristo Superstar y Pascual Donate decía mientras, yo voy a ver dónde echan Ben-Hur. Claro. O sea, sí, eran dos Además, lenguajes, he dos cogido el periódico de metodologías. papel en el país, Eso abierto. Y he Pero buscado oye, la pero eso es un programación. placer, yo lo reivindico. Ayer lo hablábamos en el abierto, el comprar y leer el periódico Sí. en papel Claro. no tiene nada que ver con Es ir verdad. a esas últimas páginas que tú abrías siempre por el final. ¿Cuántas veces no lo hemos abierto por el final para ver en qué canal echan esto y a qué hora? ¿A qué hora? Y a mí Claro que sí. y a mí me En encanta la el vida. frufru, el sonido ese que tiene el periódico, el frufru, y luego plancharlo para ver, porque yo he tenido que planchar un poco el periódico para ver a qué hora ponían Ben-Hur. A mí me gustaba mucho en Pamplona, cuando leía el periódico los domingos por la tarde, ver los cines. O sea, no había tantos cines como igual hay aquí También, en Madrid. también, Entonces igual sí, sí. había tres, en Pamplona hay ahora mismo pues 3, 4 cines, no hay muchos más. Y yo eso mirabas, decías, a ver, a las 5:15 tengo en tal. Y la cartelera evidentemente era el periódico, eso es cierto. Imagínate completamente. que ahora pues alguno pudiera enfrentarse a un fin de semana que se va a hacer largo de días festivos. Pues necesitaría una guía, esa persona, de cines donde echan, pues yo qué sé, La Gracia Ya. de Sorrentino o cualquiera de las que comentamos ayer con Ocaña. Entonces me Con habéis dicho Ocaña. que a las 3... A las 3 3 y Ben-Hur. cuarto, 3 y cuarto Ben-Hur. Pero 3 y cuarto Si has no puede comido- ser, echan el telediario a las Sí. 3 y cuarto. Sí, es verdad. Esto no está bien. Esto no está bien. Esto no está bien. No puede ser. A ver, No 3:50, está 3:50, bien. perdón. 3:50, 3:50. 3:50, Vale, 3:50. tranquila, Digo, hombre, ya, pero tranquilidad. está bien Es que- Ben-Hur, es que pero ¿sabes qué quitar el pasa? telediario por Pero porque Ben-Hur. también hay que ver el Empieza a telediario pensar antes. que soy disléxico, porque ayer también me lié con las palabras. Pascual Sí, dirá cuando sí. termine el parte. Cuando termine el parte. Anda, Rafa, llévatelo. Quiero ver mi Dios, yo quiero ver mi Dios, quiero saber. Estamos cerrando este Hoy por Hoy, así que hoy en la despedida...
no anem a pensar una amenaça, la capital del pecat, però vine, que fa temps que no sé de tu i dime si puc estar only for you, què opinen? Sonando hoy en la SER este Pecat original de Naina y Figa Flowers, y sobre Elana, El último compás. El último compás de un programa en el que le hemos rezado al debate y a la escucha en el abierto. Hemos rezado a la memoria con Azahara Palomeque en la biblioteca, a la edad y a la duda con Rubén Pozo en las historias musicales, y a la injusticia de la gran crisis social, la de la vivienda, la que vive como muchos Patricia González, que escribió una carta al director de El País, El desahucio silencioso de Triana, en la que contaba cómo a sus 45 años, después de 10 años como profesora interina, 12 años viviendo en el mismo piso, se ve arrancada de su barrio, que el alquiler es una soga y la compra una utopía. Por eso vuelve a casa de su madre. Un poco pensando que no iba a llegar a ningún lado por desahogarme, simplemente. Porque en verdad es que es una situación que yo soy la voz de muchas personas de mi quinta, y somos los olvidados, como quien dice. Somos la parte invisible, ¿no?, de la sociedad. El sistema es el que está obligando a todo ir subiendo, ¿no? Si todo va subiendo y ven que se están enriqueciendo, pues el que vive de esto quiere enriquecerse también. Se están olvidando de que están jugando con la vida de las personas. Yo con mi casero no lo he hablado. Me indigna un poco que seamos nosotros los inquilinos los que tengamos que crear ese testimonio que nos conflicto parecía con muy nuestros interesante en la medida en que pone voz a un fenómeno del que hablamos y tendremos que seguir hablando de la crisis de la vivienda. Chicos, feliz semana y feliz fin de semana. Igualmente. Igualmente. Adiós. Jo no sé dir-te que no, fes-ho per mi, per favor. La meua mania, la meua obsessió. Con Chema Rodríguez en la técnica, Rafa Yuste y Marta Galán en la realización, cerramos aquí esta edición de Hoy por Hoy. Saben que si no hay novedad, volveremos a encontrarnos el lunes, ya con Ángels, a partir de las 6 de la mañana. Y entre tanto, la radio sigue. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós. Jo no sé dir-te que no, fes-ho per mi, per favor. La meua mania, la meua obsessió. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.